vamos a ver un poquito el tema del idioma, ¿sí? El idioma japonés, y esto hablando de forma filogenética, no proviene de ningún idioma, como es el caso del español. El español es un idioma que viene del latín y el griego, ¿sí? Y el japonés como tal, si bien tuvo interacciones e intervenciones e injerencia de otros idiomas, como sea el chino, realmente en sus orígenes no vino de ningún idioma. Es un idioma que nació y evolucionó dentro de esa isla. Y que dentro de esas islas, para ser más específicamente. Em, es un idioma simple, pero con muchas letras y palabras, y estos efectos sí del chino. Como les comenté, hubo un intercambio cultural entre em, Japón y China más o menos por el 500 después de Cristo. Y en ese momento, el japonés que no tenía una forma de escribirse, ahora sí, adoptando las letras chinas, empezó a poder hacerlo. Pero esa modificación forzada del idioma, de añadirle letras que no son del mismo idioma, lo único que hizo fue aumentar la cantidad de palabras y aumentar la dificultad de la escritura, porque la china es un idioma cuya escritura tiene una sola lectura por letra. Pero en japonés, para poder adaptarlo de forma correcta al idioma, lo que hicieron fue añadirle más lecturas a una sola letra. Entonces tenés letras que pueden leerse de una, de dos, de tres, hasta de 20 formas diferentes también. Nosotros vamos a estudiar ahora el dialecto Hyojungo. Pero aparte de Hyojungo está el Kansai-ben y el Osaka-ben, ¿sí? El Hyojungo sería el japonés estándar, el japonés neutro, el que se habla en Tokio. Pero después tenés el Kansai-ben, que es el dialecto de Kansai, y después tenés el Osaka-ben, que es el dialecto de Osaka. Em, si uno maneja el Hyojungo, el Kansai-ben y el Osaka-ben tampoco son muy difíciles. Es cuestión de adecuar un poco el tono de la voz, las inflexiones que uno hace y algunas que otras expresiones que son diferentes, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar también ahora con el idioma en sí. Vamos a empezar a hablar ya específicamente de lo que, para lo que estamos acá, que es para el idioma. Y vamos a hablar de su fonética y de la escritura japonesa, ¿sí? Nihongo no Hatsuon to Kakikata, dice ahí en japonés. Fonética y escritura japonesa. La fonética japonesa, por suerte, es extremadamente sencilla. Es muy fácil. No tiene consonantes múltiples. Las vocales son la A, I, U, E, O. Y solo tiene 13 consonantes. Ese orden que está ahí en las vocales simples, A, I, U, E, O, es el orden de de las vocales, perdón. Es el orden de las vocales en japonés. En ese orden aparecen en el diccionario. No es como el orden del español, que es A, E, I, O, U. En japonés es A, I, U, E, O. El japonés no tiene entonces consonantes múltiples. O sea, en español tenemos en español y en inglés y en la mayoría de idiomas anglosajones y romances tenemos nosotros em, consonantes múltiples y hasta triples, ¿sí? Por ejemplo, Francia tiene una FR, claramente tiene una CL, trotar tiene una TR. Tenemos consonantes que se unen entre ellas para hacer una consonante aún más compleja. Pero en japonés no. En japonés las consonantes son súper simples. Son la K, la S, la T, la H. Ka, sa, ta, na, ja. Punto. No hay más que eso. Solamente tiene 13 consonantes y 5 vocales. Es sumamente sencilla la fonética japonesa. Los sistemas de escritura japonés, y es a lo que nos vamos a centrar en esta etapa del estudio, hay 4 sistemas de escritura. Uno de ellos, dos de ellos de hecho no son japoneses, el kanji y el romaji. El kanji es el que vino de China y el romaji es el alfabeto latino que usamos todos en español y en inglés, que también se termina utilizando ya. Todos los japoneses manejan el romaji, conocen el romaji, pero obviamente no escriben el idioma en romaji. Simplemente es como para poner, por ejemplo, para citar cosas, ¿verdad? Em, por ejemplo, lista del supermercado. A, cebolla. B, papa. C, limones. Así, para cosas así. O para acrónimos. Los acrónimos como, por ejemplo, el canal de televisión más grande y público de Japón es el Nihon Hoso Kyokai. Y el Nihon Hoso Kyokai empieza con N, Nihon, Hoso, H, Kyokai, K. NHK son las siglas del canal de televisión abierta más grande de Japón. Bueno, entonces tenemos, para iniciar, y el primero que vamos a empezar a estudiar nosotros es hiragana.
Luego viene el katakana, luego viene el kanji, y el romaji ya lo manejamos y vamos a ver cómo se utiliza también dentro del idioma, ¿sí? Vamos a ver cómo se utilizan estos sistemas de escrituras. Ahí en japonés dice moji no tsukai kata, forma de usar las letras. Bueno, primeramente hablamos de hiragana. ¿Para qué se utiliza hiragana? Es uno de los sistemas. Hiragana se utiliza para palabras de origen japonés sin kanji. En un principio, cuando Japón introdujo los kanjis desde China, todas las palabras se escribían en kanji. Luego empezaron a aparecer otros sistemas de escritura como hiragana, en el cual se dieron cuenta que es más simple escribirlo en hiragana en muchos casos que en kanji. Entonces, por practicidad, decidieron reemplazar muchas palabras para, en vez de escribirlas en kanji, escribirlas directamente en hiragana. Pero ese proceso actualmente sigue también. Actualmente hay muchas palabras que los japoneses se van dando cuenta de que es más sencillo, práctico escribirlas directamente en hiragana, entonces dejan de usar el kanji. Entonces tenemos palabras que se escriben en kanji, palabras que se escriben en hiragana y palabras que podemos escribirlas en una o en otra porque actualmente algunos japoneses las escriben en hiragana y otros japoneses la escriben en kanji, ¿sí? Son palabras cuyos kanji están entrando en desuso. Para lo otro que utilizamos también el hiragana es para la variable de verbos y adjetivos. Y acá tenemos que preguntarnos, ¿qué son los verbos y adjetivos? Primero, solamente muchos manejan ya que es un verbo y que es un adjetivo y otros no. Entonces, voy a explicar. Un verbo es una palabra que expresa una acción, ¿sí? Una actividad. Ir, volver, caminar, comprar, estudiar, son acciones. Y la palabra caminar, la palabra estudiar o la palabra comprar son justamente verbos, son palabras que expresan acciones. Los adjetivos son algo parecido, son palabras que expresan descripciones. Hay varios tipos de adjetivos en español, pero a nosotros nos va a interesar solamente los adjetivos calificativos. Em, entonces, ¿qué pasa? Los verbos tienen la capacidad de variar entre ellos, de cambiarse entre ellos, dependiendo de la situación. Por ejemplo, trabajar. Trabajar es el verbo que indica que uno trabaja, ¿no? Pero ese verbo puede cambiar. Trabajo, trabajo, trabajé, trabajamos, trabajasteis, trabajarán, trabajaré, por ejemplo. Entonces, hasta cierto punto, hasta la J, hasta trabaj, el verbo trabajar es invariable. Pero después tiene la AR y esa sí es una variable. Porque la AR se convierte en E para decir trabajé, en amos para decir trabajamos, en harán para decir trabajarán. Entonces las partes variables, supongamos que ya tenemos el verbo en el japonés, las partes variables se escriben en hiragana y las partes fijas puede ser mixto, puede ser kanji o puede ser hiragana. Por ejemplo, el verbo trabajar en japonés es hatarakimasu. Hasta hatara es invariable y después el kimas ya es variable. Hatarakimasu, hataraku, hataraita, hatarakimashita. ¿Entienden? Entonces, las variables de los verbos se escriben en hiragana. Pero, ¿por qué dice variables de verbos y adjetivos? ¿Cómo un adjetivo va a variar? Bueno, en japonés sí. En japonés sí los verbos, los adjetivos pueden variar porque, al igual que los verbos, los adjetivos son conjugables. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago una oración como, por ejemplo, el auto era rápido, yo en español conjugo era para decir es rápido, era rápida, no era rápido, fue rápido. Pero en japonés yo voy a conjugar el adjetivo rápido, no voy a conjugar el verbo. Yo pongo rápido en pasado, yo pongo rápido en la conjugación que tenga que ser, la palabra rápido. Entonces en japonés es una característica muy peculiar del japonés, a diferencia del español, es de que los adjetivos también pueden conjugarse, al igual que los verbos. Y cuando hay conjugación siempre hay una parte variable, que es la que cambia. La parte variable es la que se escribe con hiragana. Y luego tenemos las partículas. El japonés es un idioma aglutinante. Eso quiere decir que el japonés se va construyendo a partir de la unión o la concatenación de conceptos para hacer palabras más grandes, más chicas, o inclusive para hacer frases enteras directamente mediante la concatenación de prefijos, sufijos y de partículas. Las partículas son pequeños sonidos, generalmente monosilábicos, aunque hay algunos de dos sílabas, que lo que hacen es indicar el rol que tiene una
palabra en la oración. Más adelante vamos a ver un poquito sobre lo que son las partículas. Pero por el momento tienen que saber que son pequeños sonidos en la oración que indican. Esta palabra de acá es el sujeto. Esta palabra de acá es quien le acompaña. Esta palabra de acá es el medio que usan para hacer esto. Esta palabra de acá es la forma en la cual lo hacen. Esta palabra de acá es el momento en el cual lo hacen. Entonces tenemos partículas para indicar momento, para indicar el sujeto, para indicar el lugar, para indicar el medio, para indicar la forma. Y esas partículas se escriben en hiragana. Por ejemplo, watashi wa kesa o-kaa-san to supa e kuruma de ikimashita. Watashi wa es partícula para indicar sujeto. Eso va en hiragana. Kesa es esta mañana. Muchas palabras tampoco llevan partícula, no todas las palabras llevan partícula. Kesa en este caso no. O-kaa-san to. O-kaa-san es mamá. To es la partícula para indicar compañía. ¿Quién acompaña al sujeto? Que en este caso soy yo. Supa e es la partícula para indicar el lugar al que uno va. Kuruma de es la partícula para indicar el medio que uno utiliza para hacer algo. Ikimashita, el verbo ir en pasado. Ikimashita, fui. Watashi wa kesa o-kaa-san to supa e kuruma de ikimashita. Esta mañana yo con mi madre al súper en auto fui. Partícula wa, partícula to, partícula e, partícula de nos indican entonces distintos roles que las palabras pueden tener dentro de la oración, pero vamos a profundizar más eso más adelante.